¿Somos autorreferentes? ¿Soy autorreferente? ¿No lo soy? ¿Qué significa ser autorreferente? ¿Qué significa tener una referencia propia? ¿Hacer lo que me plazca en cada momento, situación y lugar, como me plazca? ¿O quizá tiene más que ver con un asunto de coherencia interna respecto de mi contexto y mis relaciones? Esto lo vamos a ir desgranando a lo largo del programa de manera lenta, pausada y continuada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Perlas del Vacío. Y justo antes de empezar el programa me picaba la curiosidad y me he ido a Wikipedia. Y ahí he encontrado una definición bastante interesante referida a las matemáticas. Voy a compartirla porque no tiene desperdicio. Y dice, en matemáticas existe el autovalor, que es el valor o número que asociamos a un contenedor, pero con el añadido de que puede hacérsele operaciones de grupo o similares sin perder su condición de representar a un contenedor con propiedades grupales. Sigue la definición y dice, esta autorreferencia nos permite representar modelos complejos. Me parecía muy interesante esta definición referida a las matemáticas sobre el concepto de autorreferencia, porque nos está hablando de valor, un valor asociado a un contenedor. Y este contenedor, que tiene que ver con el valor, al mismo tiempo que tiene un valor per se en sí mismo, se puede asociar en operaciones de grupo sin perder su condición de su valor interno. Si tomamos al pie de la letra esta definición y la aplicamos a nosotros mismos, estamos definiéndonos como un contenedor que tiene un valor intrínseco en sí mismo. Y este valor podemos usarlo para sumar, para unirnos en grupo, hacer operaciones en grupo, siguiendo el símil de la definición, hacer operaciones en grupo sin perder la condición del valor que nos contiene. Muy interesante, porque aquí estamos hablando de que existe dentro de un contenedor o estructura un contenido que sería lo que le daría valor a ese contenedor o estructura. Y en este contenido no tiene por qué ser absoluto, porque siempre va a ir mutando, cambiando respecto de el individuo, de ese contenedor que contiene un valor. Siempre va a ir cambiando, porque la vida es movimiento en el espacio, y en ese movimiento vamos a ir madurando y modificando nuestros contenidos de valor. Fijaros cómo da de sí este concepto de la autorreferencia, que a veces se confunde con hacer lo que me dé la gana en cualquier momento, porque considero que mi punto de vista es absoluto y no tiene que ver con
mi contexto de vida. Aquí hay una sutileza y hay algo paradójico que quería en lo que quería profundizar, ¿no? Pero antes de seguir, voy a seguir con esta definición porque continúa esta maravillosa definición encontrada en Wikipedia un poco al azar, y continúa diciendo que la autorreferencia es posible cuando existen dos niveles lógicos, un nivel y un metanivel. Las oraciones autorreferentes pueden conducir a paradojas. Bueno, esta definición final me parece extraordinariamente lúcida y acertada, porque nos está hablando respecto de la autorreferencia, que dice que la referencia es posible cuando existen dos niveles lógicos. Y nos habla de un nivel y de un metanivel. Esto me parece tremendamente interesante como aporte, porque nos está hablando y además al final habla de que esto pueden producir paradojas. Pues claro que pueden producir paradojas, porque de eso se trata. Respecto de la autorreferencia, hay una paradoja tremendamente interesante que tiene que ver con el dato que estamos procesando, o sea, el contenido, y el metadato, que vendría a ser el aspecto abstracto de ese contenido. No somos más referentes porque hagamos una serie de cosas diferentes, distintas del grupo, cuando en este hacer lo que estamos buscando es destacar, porque lo que esperamos es reconocimiento externo. Claramente, en este destacar, lo que hay es un tema de desvalorización, es decir, de falta de autorreferencia, de falta de claridad respecto de mi interno, de mi contenido interno. Claramente, en esta situación estamos en un nivel, pero estamos en un nivel de superficialidad, porque no tenemos acceso al metanivel. No podemos darnos cuenta de cómo realmente estamos siendo operados desde otro lugar. Un lugar en referencia externa, donde voy a seguir referentes fuera de mí, porque no tengo una percepción interna real de mi propio contenido, de mi propio estar. Estoy perdiéndome en el mapa de mi existencia y estoy confundiendo el comportarme de una manera que me da una sensación de libertad, cuando en realidad no es tal. Estoy confundiéndolo con otra cosa. Como comentaba al principio, esa otra cosa tendría más que ver con un asunto de coherencia interna, de percepción interna, que me produzca una claridad respecto de mi propio contenido, respecto de mi propio valor, respecto de mi contexto de vida, de mis relaciones, de mis situaciones. Y es que en esto de la autorreferencia solemos tener muy pegado la percepción con la identidad. Y de esto sabemos mucho en España, este país donde tenemos absolutamente pegado justamente eso, ¿no? Confundimos la identidad creada, el personaje, con la esencia, con lo que realmente
con lo que realmente soy, ¿no? Con lo que realmente contiene mi verdadera identidad. Se trataría pues de empezar a poner un poco de espacio entre ese personaje, esa identidad y la manera en que lo abordo, la manera en que lo percibo. Poner un poquito de aire, hacer un poco más permeable esa membrana de mi identidad para empezar a ver qué es lo que la está operando. Y justamente para poner un poquito de aire, un poquito de espacio, vamos a hacer una breve pausa en la que voy a compartir una canción de Robin Williams que tiene que ver con este asunto de la autorreferencia, y en un momento de la canción dice: tú piensas que soy fuerte, pero estás equivocado. Y es muy interesante esta frase en la que la persona, cuando se cree o se siente autorreferente, se siente importante, se siente fuerte, cuando en realidad lo que esconde esa falsa fortaleza es una vulnerabilidad. Esta canción la he elegido porque justamente reconoce esa vulnerabilidad, y luego tiene un estribillo en el que dice: cantaré mi canción. Con todos vosotros, un poquito de música, de movimiento, de aire. Robin Williams. Strong. Smells of 1,000 fags. So when I'm drunk I dance like me dad. I've started to dress a bit like him. An early morning when I wake up, I look like Kiss but without the makeup. And that's a good line to take it to the bridge. Then you know when you know, 'cause my life's a mess and I'm trying to grow. So before I'm old, I confess, you think that I'm strong. You're wrong, you're wrong. I sing my song, my song, my song. My bed's full of takeaways, of fantasies of easy lays. The pause button's broke on my video. And is this real? 'Cause I feel fake. Oprah Winfrey or Ricky Lake teach me things I don't need to know. And you know, 'cause my life's a mess and it's starting to show. So before never cold when I was young. I'm still young. We're still young. Life's too short to be afraid. Step inside the sun. Trying to
Y quiero hacer hincapié en este tema sobre la autorreferencia, que tiene más que ver con un tema de coherencia interna respecto de mi contexto de vida, de mis relaciones, de mis situaciones. Porque si hablamos de autorreferencia, estamos hablando de referencia también, de referenciarnos en algo. Y aquí es el tema del dato y el metadato, porque, y aquí es donde a veces podemos llegar a confundirnos, como si este tema de la autorreferencia solo tuviera que ver conmigo mismo. Vamos a ver, no somos seres aislados, vivimos en un contexto siempre en relación a un contexto de vida en el que por supuesto no estamos solos y estamos siempre interactuando con un contexto y con otros receptores, otras personas, también en su propia autorreferencia. Entonces, en esta situación vemos que estamos hablando de una interna particular, mi propia interna, mi propia percepción, mi propia manera de percibir, pero está claro que si yo no interactúo, no tengo en cuenta mi contexto, lo que me pasa, lo que hay fuera y lo que ocurre fuera de mí, cómo ocurre y cómo me ocurre, mi referencia va a quedar aislada, va a quedar congelada y no voy a tener oportunidad de expandir mi percepción, no voy a tener oportunidad de madurar ni de evolucionar en ningún sentido, en ninguna dirección. Entonces vemos que la autorreferencia tiene que ver conmigo, pero también tiene que ver con lo de fuera y con los de fuera, porque es un feedback. Si no hay feedback, no hay posibilidad de interactuar, no hay movimiento. Si no hay movimiento, que es la naturaleza del espacio-tiempo, es el movimiento, no hay posibilidad de construir ningún tipo de autorreferencia. Vamos a crearnos un universo congelado, teórico y sin posibilidad de madurar. Entonces vemos aquí este aspecto un poco paradojal, este aspecto de paradoja de la autorreferencia, que si bien tiene que ver conmigo, también necesita del contexto y necesita de los demás para poder, para que esa referencia tenga un sentido dentro de un contexto. Entonces, digamos que la información que me va a hacer realmente autorreferente, me lo va a dar lo externo, me lo va a dar en mi vida las situaciones de vida, los eventos de vida, los conflictos en mis relaciones. Entonces aquí es donde entra a jugar este personaje que soy yo, esta identidad, y cómo esta identidad percibe el contexto, lo que le pasa, lo que le ocurre, y cómo me posiciona respecto de lo que me ocurre. Y en este posicionamiento hay un tema muy importante en el que me voy a referenciar. Me puedo referenciar dentro de una identidad muy constreñida, de una identidad congelada o rígida, y en este posicionamiento mi autorreferencia va a estar muy limitada. Pero puede ocurrir que ya tenga cierta madurez y me dé cuenta de que no siempre mi perspectiva
es la mejor. Y en esta instancia el personaje se relaja, la identidad se hace permeable y permito que la realidad me informe a través de el cómo percibo, cómo veo, cómo me pega, qué carga me da eso o qué no carga me da, si me da placer, si me da o si me produce dolor. Voy a tener la madurez de pararme ahí y permitir que esa identidad registre todo lo que me produce la realidad, porque la realidad es la que verdaderamente me va a dar la auténtica referencia de dónde estoy y dónde no estoy, para habilitar una autorreferencia. La autorreferencia auténtica solo va a estar disponible al receptor lo suficientemente maduro para dejar que la realidad le informe de una manera integral, desde una identidad íntegra. Entonces, encontré otra definición también muy interesante que viene a hablar justamente de esto, respecto de la autorreferencia. Y esta definición dice que decimos que un proceso es autorreferencial cuando se refiere a sí mismo u opera sobre sí mismo. Los sistemas sociales o psicológicos autorreferenciales o autoorganizadores construyen su propia realidad aplicando principios y reglas generados internamente. Yo genero internamente mis propios puntos de referencia y eso va a generar mi propia percepción de la realidad. Pero es muy importante que incluyamos en esta autorreferencia las demás autorreferencias, las demás referencias fuera de mí, porque al final se trata de construir una perspectiva mucho más autorreferente, sí, pero dentro de una referencia global. Bien, creo que ha sido un programa intenso sobre este tan traído y llevado tema sobre la autorreferencia. Me ha apetecido ahondar un poco más y espero que haya sido de interés. Solo me queda hacer un anuncio sobre un taller que voy a realizar el próximo día 16 de febrero, viernes, titulado Propósito de existencia, finalidad en la experiencia. Serán 3 horas de 8 de la tarde a 11 hora de España y será un taller en el que, vamos un poco a dilucidar sobre este tema de la existencia, si se trata de tener simplemente experiencia o tener esa experiencia para una finalidad en mi existencia. Las personas interesadas podéis informaros y reservar en +34 717 70 68 51 o en el correo electrónico perlas69cursos@gmail.com. Nada más, queridos amigos, nos encontramos próximamente en este espacio vacío, generador de perlas,
Perlas del vacío. Un abrazo y hasta pronto. Chao.